Muy buenos días. A continuación hablaremos sobre la contaminación de ríos y lagos y su recuperación en eutrofización y autodepuración. En el curso de contaminación de agua a cargo del ingeniero Teodoro Huargo-Chipani. La contaminación de los ríos y lagos en la problemática más antigua de la contaminación ambiental es el aumento de la población que se asienta en las riberas de los ríos, aunado con la actividad industrial. Han tenido como consecuencia un incremento en los volúmenes descargados a los cuerpos de agua con la consecuente entrada de contaminantes, todo relacionado con las acciones del ser humano y con las actividades que desarrolla. La contaminación en ríos, lagos, lagunas se da cuando la calidad de las aguas queda comprometida por la presencia de agentes diversos de origen que desequilibran haciéndola no apta para el consumo y por ende dificultando la vida en ella. Contaminación de ríos y lagos. El agua se contamina por las actividades humanas, ya que la población va requiriendo con el tiempo más agua para sus actividades. La consecuencia de esto es la incorporación a los ríos de materiales considerados como extraños, tales como productos químicos, microorganismos, aguas residuales y desechos industriales. Una consecuencia viene a ser el daño a una cuenca. Suele relacionarse por la evidente pérdida de la biodiversidad en el ecosistema acuático, llegando a la salud humana. La eutrofización va a ser el proceso de contaminación más importante en las aguas, en lagos, balsas, ríos, embalses, entre otros, ¿no? También que este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. En su mayoría de veces estos proceden por actividades del hombre. Fases de la eutrofización del agua. Durante la primera fase, la proliferación de algas va provocando que la luz solar penetre hasta las capas más inferiores de los ecosistemas acuáticos. Como consecuencia de todo esto, la vegetación va muriendo al no poder llevar a cabo la fotosíntesis. En la segunda fase, los microorganismos como las bacterias se van alimentando de la materia muerta y consumiendo el oxígeno que necesitan otras especies como peces o moluscos. También que en esta fase se generan algas de carácter tóxico y microorganismos patógenos que van favoreciendo el desarrollo de enfermedades. ¿Cuáles son las causas? Bueno, en realidad son muy variadas, pero les diré las principales. En la agricultura, que es a través de los fertilizantes de nitrógeno usados para abonar los cultivos que se filtran en las tierras y de esta manera van llegando a los ríos y las aguas subterráneas. También está la ganadería, donde los excrementos de los animales son ricos en nutrientes, ante todo nitrógeno, y no se gestionan de una manera adecuada y van contaminando las aguas cercanas. También están los residuos urbanos, con residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Un punte. También los detergentes con fosfatos. También está la actividad industrial mediante los vertidos de productos nitrogenados y fosfatados, entre más tóxicos. También está la contaminación atmosférica y la actividad forestal. Proceso de eutrofización en lagos y ríos. Un río o lago sufre eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. Si ésta presenta un exceso de nutrientes, las algas y otros organismos crecerán en abundancia. Las algas se desarrollan cuando encuentran condiciones favorables, ya sea como temperatura, sol y nutrientes. Estas cuando mueran se pudren y llenan el agua de malos olores y dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción consume gran cantidad de oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final vendría a ser un ecosistema casi destruido. En muchas ocasiones los lagos y ríos están prácticamente muertas. Nutrientes que eutrofizan las aguas.
Tenemos lo que son los fosfatos y los nitratos. Bueno, en algunos ecosistemas el factor limitante es el fosfato, como sucede en la mayoría de los lagos de agua dulce. Por otro lado, en muchos mares el factor limitante es el nitrógeno, esto para la mayoría de las especies de plantas. Bueno, los aportes de estos son de naturaleza muy diversa. Tenemos las aguas residuales domésticas que contienen nitrógeno y fósforo, estas que proceden principalmente de las deyecciones humanas y de los productos de limpieza. Mientras que algunas industrias también producen vertidos más o menos ricos en estas sustancias. La actividad agraria es una fuente muy importante, especialmente por los abonos aportados a los cultivos y los residuos originados por la ganadería. Bueno, en los últimos 20 a 30 años, la concentración de nitrógeno y fósforo en muchos mares y lagos casi se han duplicado. La mayor parte de estas llegan por los ríos. La autodepuración de las aguas es un conjunto de fenómenos físicos, químicos y también biológicos que va a tener lugar en el curso del agua de modo natural y que van a provocar la destrucción de materias extrañas incorporadas a este flujo. Estas van a ser principalmente las bacterias aerobias, las cuales van a consumir materia orgánica con la ayuda del oxígeno disuelto en el agua. Además, las plantas acuáticas que van a asimilar algunos componentes, ya sea en forma de nutriente, así como mediante otros procesos fotoquímicos. El proceso de autodepuración en los ríos. Este proceso de autodepuración en los ríos y la manera en la que se componen y trabajan estas zonas va a depender de tres factores. Primero va a ser el caudal, segundo la turbulencia y tercero la naturaleza y tamaño del vertido. En el caudal, o sea, la cantidad del agua que pasa por el cauce del río, entre mayor sea el caudal, más posibilidad hay de distribuir los contaminantes, permitiendo tratarse más fácil. En la turbulencia, que es la manera en la que el agua sigue su curso, esta se va a ver afectada tanto por la geografía como por la inclinación. A mayor flujo va a haber mayor oxigenación, la cual es importante para la autodepuración. En la naturaleza y tamaño del vertido. No va a ser lo mismo las aguas residuales que provienen de una fábrica de teñido a residuos orgánicos propios de fenómenos naturales, ya sean cadáveres de animales, residuos fecales o residuos vegetales. Va a ser por esto que es importante que a pesar de que los ríos cuenten con este proceso de autodepuración, se instalen plantas de tratamiento de agua para procesar residuos tóxicos y químicos que introducimos en ellos. Mecanismos naturales en la autodepuración de un río. El proceso de depuración, o también llamado depuración natural, consiste en reacciones biológicas, químicas y físicas que ocurren en un lago o laguna, y también en un río. Este proceso tiene relación con otros fenómenos como la sedimentación, oxidación, fotosíntesis, digestión, aeración y evaporación. Los sistemas de depuración naturales están constituidos mayormente en las lagunas porque tienen su vegetación propia, tienen su ecosistema propio y requiere una descontaminación. La autodepuración es un proceso biológico que tiene lugar en las aguas naturales, que tiene en relación con la sedimentación de las partículas que están en esta. Es un proceso químico y biológico que ocurre en las aguas naturales. ¿Cómo se desarrolla la autodepuración? Estas son principalmente por bacterias aeróbicas que consumen la materia orgánica con ayuda de oxígeno. Hay que añadir que las plantas acuáticas que asimilan algunos componentes en forma de nutrientes también actúan y ayudan al proceso de la autodepuración. ¿Cuándo es posible la autodepuración? Este proceso se denomina demanda biológica de oxígeno. Si el oxígeno se haya disuelto en el agua en suficiente cantidad, se produce la autodepuración, ya que todos los organismos pueden hacer su trabajo.
Todas las sustancias en el río se convierten en materia mineral o son destruidas por organismos aeróbicos. Como conclusión tenemos que la contaminación del agua no solo es por actividades humanas, sino por procesos naturales. Un ejemplo sería la eutrofización del agua, la cual va a prevenir muchas veces por el ser humano. Esto hace que el cuerpo de agua que está contaminado va a requerir de una autodepuración. También que la autodepuración va a ser un proceso que altera el ecosistema del agua. Y al principio de este proceso se va a ir viendo cómo este va siendo beneficiado por el cuerpo de agua, ya que hay mayor cantidad de nutrientes. Pero con el pasar del tiempo, vemos que el agua comienza a sufrir la consecuencia, o sea, el enriquecimiento de nutrientes. La eutrofización también va a conducir lentamente a la desaparición de estos ambientes y va a producirse cuando el agua de un ecosistema acuático recibe desechos o residuos orgánicos, ya sean minerales. También que es importante tener conciencia ambiental sobre nuestras actividades, ya que muchas veces vertemos residuos sólidos en cualquier río o lago, sin tener en cuenta que estamos dañando gravemente el ecosistema. Tu fue tu madre.